Buenos días, compañeros y doctora presente. Nosotros somos el grupo O y nos toca hablarles sobre las medidas de prevención ante desastres, antes, durante y posterior al evento de deslaves e incendios forestales. Como introducción, tenemos que un desastre natural es aquel fenómeno concentrado en tiempo y espacio en el cual la flora y la fauna sufren daños severos provocándole pérdidas irreversibles. Debido a que estos desastres provocan mucho daño, se ven afectados de forma material y en pérdidas humanas, a su vez como en pérdidas de la flora y de la fauna. Como sabemos, los desastres naturales son provocados comúnmente por el mal manejo que nosotros le damos al medio ambiente. Un deslave o deslizamiento es un desastre que consiste en la caída de rocas o tierra de forma rápida o lenta provocada por lluvias o por un sismo. Este fenómeno se ve relacionado por muchos factores que lo causan, ya sea por factores naturales o por los factores ocasionados por la mano del hombre. Por otro lado, un incendio forestal es aquel que ocurre cuando el fuego se extiende de forma rápida y descontrolada por áreas como los bosques, selvas o zonas donde la vegetación son áridas. Entre los objetivos tenemos como objetivo general exponerles las medidas de prevención ante estos desastres como son los incendios forestales y los deslaves, explicar qué son los incendios forestales y los deslaves, mostrar las acciones preventivas antes, durante y después de estos desastres y mencionar las medidas de prevención en caso de que ocurra un incendio forestal o un deslave. Medidas de prevención ante estos desastres de los deslaves e incendios forestales. Un desastre se define como un evento concentrado en tiempo y espacio en el cual la población o parte de ella sufre un daño severo e incurren en pérdidas para sus miembros, de manera en que la estructura social se desajusta y se impide el cumplimiento a normalidad de las actividades esenciales de la sociedad, afectando el funcionamiento vital de la misma. Un desastre provoca grandes daños y la magnitud o la gravedad de este se mide en las pérdidas, ya sean materiales, económicas y en graves consecuencias en las pérdidas humanas. Los desastres se clasifican dependiendo de las zonas en las que ocurren o en las zonas que se ven afectadas. Ese se pueden clasificar en 4 zonas, como tenemos aquí: hidrológicos, meteorológicos, geofísicos y biológicos. Los hidrológicos, aquellos que tienen que ver con el agua, los mares, los océanos, como los tsunamis, las inundaciones. Los meteorológicos, los que tienen que ver con el clima, los huracanes, los tornados, las tormentas tropicales. Los geofísicos, los que tienen que ver con la superficie terrestre, ya sean los deslaves, las erupciones volcánicas, los terremotos. Y los biológicos, los que tienen que ver con algún reino animal, como por ejemplo las pestes. Como deslaves, entendemos que es la caída de rocas o tierras desde una ladera de forma lenta o rápida que se produce en épocas de lluvia o a causa de un sismo. Dependiendo de la magnitud, destruye que se encuentra a su paso. Comúnmente los deslaves se clasifican como lentos o rápidos. Los lentos se les dice a aquellos que te pueden dar como una alerta, aquellos que se pueden prevenir, aquellos que tienen pequeños desprendimientos de roca y que se pueden acudir a las autoridades para que se prevenga un desastre. Y aquellos de forma rápida son los que se dan de manera inminente, ya sea por un terremoto o por lluvias prolongadas. Estos también se categorizan por la actividad, ya sean deslizamientos activos, inactivos, reactivos, latentes. Como activos conocemos aquellos en los que el movimiento se puede visualizar, los inactivos, los que llevan varios meses sin tener algún volcamiento. Tenemos los suspendidos son aquellos que tienen cierta actividad, pero no masiva. Tenemos el reactivado, el que ha estado inactivo por varios meses y luego tiene un volcamiento de rocas. Tenemos el latente, aquel el que está muy propenso a tener algún deslave o flujo de tierra. Tenemos el antiguo, aquel que ya tiene más de un año sin provocar algún derrumbe, y el estabilizado, aquel que ya sea por causas naturales o por causas artificiales se logró estabilizar. Los deslaves no son sucesos aislados, sino que están relacionados con los factores que los causan. Estos movimientos pueden tener causas naturales, como ya he mencionado, ya sea por la erosión del suelo, el desgaste natural de este, por terremotos o por lluvias, pero comúnmente pueden ser causados por nuestras acciones. El ser humano contribuye mucho al movimiento de las laderas, al construir carreteras, cortar taludes abruptos, interrumpir los drenajes, deforestar las laderas y así generando una erosión rápida de la tierra. A continuación les hablaré qué hacer antes de que ocurra un deslave, qué hacer durante un deslave y qué hacer posterior a este. ¿Qué hacer antes? Evitar hacer rellenos o cortes en terrenos con laderas o pendientes muy empinadas,
no excavar la base de las laderas empinadas. Esto es muy común cuando se va a hacer la construcción de carreteras o algunas construcciones, a veces sin las medidas adecuadas, se excavan pequeñas colinas o todo para poder extraer rocas o tierras y sin importar que una comunidad está cerca. Como medida natural tenemos la reforestación, a su vez proteger los bosques, evitar la tala de árboles y la quema de estos. Se dice que es muy recomendable reforestar aquellas áreas de vulnerabilidad. Como medida artificial tenemos construir muros de retención en aquellos terrenos inclinados que estén deforestados y que a su vez hayan comunidades cerca. No comprar o alquilar o construir en zonas de alto riesgo, mantener limpias las calles para que no se acumule la basura en las alcantarillas, ya que sabemos que varios de estos deslaves se da por la acumulación de agua en la tierra, y entre otras medidas, según se dice, de que es recomendable tener en familia, más cuando vivís en zonas de alto riesgo, planes de acción en caso de algún desastre de este tipo. Otra medida que se debe tomar es de que al momento de tener como un indicio de un desprendimiento de tierra, ya sea de un flujo pequeño o desprendimiento de rocas, alertar a las autoridades para que no se pueda llevar a cabo un desastre. ¿Qué hacer durante un deslave? Si se presenta un deslizamiento gradual o lento, la evacuación no se debe dejar a última hora, sino que se tiene que hacer de inmediato para poder evitar consecuencias graves. Las personas deben evitar cruzar el área afectada, ya que estos pueden sufrir daños físicos. Se dice que primero se debe cuidar la vida y ya después se deja de último lo material. Aquí las autoridades encargadas, como por ejemplo la PNC, los encargados del municipio afectado y todas aquellas autoridades de primeros auxilios como la Cruz Roja, junto con la comunidad, deben de actuar rápido para evitar daños severos. Ante este movimiento de ladera, las personas actúan rápido y muy importante mantener la calma. Y como punto muy importante, todas las personas deben ayudar a aquellos especialmente como niños, adultos mayores o discapacitados. ¿Y qué hacer después de un deslave? Cuando ocurra un movimiento de ladera se debe mantener la señal de alarma hasta que las autoridades digan de que el peligro ha culminado. No se debe regresar al lugar del deslizamiento hasta que exista una seguridad completa de que no ocurra un deslizamiento reactivado. Si se identifican casas afectadas o en peligro, debe reportarse a las autoridades. De igual manera, se debe de informarse la caída del tendido eléctrico, la ruptura de tuberías u otros daños que puedan poner en peligro a toda la comunidad. Si hay personas lesionadas, solo se deben de mover si estas están en peligro de sufrir nuevas heridas, ya sea por otro desprendimiento, y de lo contrario no se deben de mover hasta que esté un personal autorizado, como por ejemplo médicos o personas que sepan de primeros auxilios. Y como otro punto importante, dependiendo de la gravedad del desastre, del deslizamiento, las autoridades encargadas como la PNC junto con la comunidad debe realizar un censo para ver la cantidad de personas desaparecidas que provocó el desastre. A continuación, mi compañero seguirá hablando de la historia natural. Compañeros, doctora, buenos días. Pasamos a lo que es la historia natural, en este caso de los deslaves. Bien, nosotros desde hace mucho tiempo venimos viendo que existe un periodo prepatogénico y un periodo patogénico. En el caso del periodo prepatogénico vemos lo que es la triada ecológica y vamos a ver primero el huésped. Aquí vemos que el huésped susceptible va a ser el ser humano, ¿verdad? Principalmente, pero no quiere decir que solo el humano, porque los deslaves se llevan todo a su paso, sin excepción alguna. Entonces aquí entra lo que es toda la fauna y toda la flora. En cuanto a la gente en los deslaves es muy variable, porque no solo es uno, puede ser desde una lluvia constante, un chubasco, así como también el tipo de suelo, si el suelo está erosionado, si el suelo está agrietado. Esto a causa, por ejemplo, de un incendio forestal, que más adelante lo vamos a ver, por ejemplo, un terremoto, que es muy común que después de un terremoto haya un deslave. Luego erupciones volcánicas, ¿verdad? Estas se llevan todo a su paso y la misma actividad del ser humano. Esta muchas veces en cuanto a los trabajos que realiza el hombre, como la compañera estaba mencionando, una construcción de carreteras o personas que construyen sus casas en zonas de alto riesgo. eh, entonces pueden ser agentes en un deslave. Ahora bien, en el ambiente que los rodea, vamos a ver que los deslaves más que todo se dan en laderas, en montañas, en lo que es cerros y en las colinas. Nosotros muchas veces vemos deslaves en carreteras, por ejemplo, porque el terreno está inclinado, porque la tierra está suelta. Ahora bien, las señales de advertencia. Sí se puede ver señales que nos digan cuándo
que puede haber un deslave. Primeramente es de localizar, ¿verdad?, las zonas de alto riesgo. Eso es muy importante para prevenir cualquier tipo de desastre. Eh, Principalmente, ¿qué es lo que se ve más afectado? Cuando la tierra está agrietada, como ya les mencioné, la inclinación de los árboles es muy importante. Muchas veces hay árboles que están inclinados, entonces estos por su posición tienden a caerse y esto pues lo que causa es desprendimiento de tierra y ahí hay peligro de un deslave. Luego, el mismo trabajo del hombre, como les mencionaba en el agente causal, la actividad del ser humano. Muchas veces hay personas que realizan caminos, ¿verdad?, de la vía original y no se dan cuenta que pueden poner en peligro sus vidas y las de las demás personas que pueden pasar por ahí. Ahora, en el horizonte clínico vamos a ver que un deslave más que todo se causa en suelos erosionados, y les mencionaba un ejemplo de ello, que es también por la falta de vegetación, que puede erosionarse un suelo, también por la debilitación en la estructura de la tierra, esto debido a diferentes factores como un incendio forestal, la pérdida de lo que es la flora, también deslizamientos de tierra, la pérdida de minerales del suelo, desprendimiento de rocas, por supuesto, estamos hablando de rocas grandes, ¿verdad? No rocas pequeñitas, pero como todo es constante, ¿verdad? Hay que tener cuidado con esto. Y la inclinación de los árboles, como ya les mencionaba en las señales de advertencia. Ahora, las complicaciones que se pueden dar después de un deslave, ¿verdad? Por supuesto, son las personas y los bienes materiales que quedan soterrados. Y esto depende de la magnitud de lo que es el deslave. Van a haber personas desaparecidas también, y esto debido a que pueden estar soterrados. Y va a haber una dificultad para poder rescatarlos. También depende de la magnitud del desastre. Y en última instancia, pues lamentablemente hay personas que pierden la vida. Ahora, las secuelas que pueden quedar después de un deslave, evidentemente las pérdidas materiales, una pérdida de vidas humanas, ¿verdad? Lo material se puede reponer, pero las vidas no. Entonces, lo que se busca es tratar de proteger y de socorrer a las personas que han sufrido ese desastre. Y la pérdida de suelos fértiles, ¿verdad? Que esto afecta mucho a las personas que trabajan en el ámbito de la agricultura. Ahora, en los niveles de prevención, en la prevención primaria, primeramente en la promoción de la salud, nosotros vamos a ver qué es de promover. ¿El qué es de promover? Es de promover que las personas construyan en zonas que no estén vulnerables a un deslave, ¿verdad? Porque hay señales que nosotros debemos de conocer, ¿verdad? Como las que le mencionaba en lo que son las señales de advertencia. Educar a la población en estos temas también, al igual que informar. Hay que informar cuáles son las zonas de alto riesgo, catalogarlas. Las instituciones correspondientes deben de hacerlo y las personas deben de acatar lo que son las indicaciones, porque es por algo que se están dando. Al igual que esto, voluntariamente, por supuesto, se puede también organizar la comunidad, ¿verdad? Que es una estrategia muy importante que no solo sirve para un desastre, en el caso de un deslave, ¿verdad? Y también esto que es voluntario, que es formar comités en caso de un deslave. Luego en protección ya específica, lo que la compañera mencionaba, evitar hacer rellenos o extraer tierra, hacer cortes en terrenos, ¿verdad? Que queden empinados, eh, porque el terreno queda propenso a un deslave por cualquier agente causal. Construir muros de retención o contención, como nosotros vemos también en las carreteras, que ponen muros de piedra por cualquier deslave, en una lluvia, queda la tierra, ¿verdad? Y no permite que pase a la carretera. Esto es muy importante. Ahora, si se vive en una zona alta, cerciorarse. ¿De qué nos vamos a cerciorar? Bueno, que las casas, si es que hay vecinos, no queden en fila. ¿Por qué? Porque puede ser que en un deslave la casa de arriba se venga y le caiga a todas las demás. Entonces hay de ver también la ubicación de las viviendas cuando se construyen o cuando se va a vivir ahí. Ahora, en la prevención secundaria, nosotros vamos a ver un diagnóstico precoz de la situación. Vamos a ver un uso preferente de los recursos humanos, ¿verdad? Los recursos humanos son todas las personas que van a ayudar post deslave, los recursos técnicos locales que se van a usar para esa situación. Se va a evaluar, se tiene que evaluar después del desastre cuál es la cantidad de personas que pueden estar soterradas, la cantidad de daños materiales y en base a este pronóstico vamos a ver qué tantos recursos humanos se van a utilizar para esa situación. Es importante que para cuando
pasen estas emergencias, estos desastres, se necesita garantizar los servicios del sistema vital, como por ejemplo nos dice que es agua potable, la energía y las comunicaciones, entre otras, son muy importantes, ¿verdad? Y las instituciones correspondientes deben de garantizar su pronta, pues no tener intervenidas las personas de todos estos servicios vitales. Y hay que coordinar una ayuda, ¿verdad? Por ejemplo, en el caso de que les mencionaba de formar comités de la comunidad, es importante coordinar esta ayuda porque van a haber personas que lo van a necesitar. El tratamiento inmediato va a ser prevenir o reducir la mortalidad, que es lo que se busca y es lo que se pretende. Lastimosamente, en muchas ocasiones no es del todo posible. Se van a atender a las víctimas, por supuesto, y se va a tratar de prevenir una posible secuela. No solo de una enfermedad que da secuela, sino también de los desastres, porque aquí afecta psicológicamente a las personas. Y prevenir los efectos que van a ser indirectos relacionados a la salud. Claro que después de un desastre puede surgir una patología, ya sea física, ya sea psicológica, y es de prevenir esto y dar un tratamiento a tiempo. Y prevenir la morbilidad a corto, medio y largo plazo. Sabemos que morbilidad es la cantidad de personas enfermas en un determinado tiempo, en un determinado lugar. Y lo que les estaba mencionando, que es restablecer servicios básicos de salud. Ahora, en la prevención terciaria, que ya es la rehabilitación, tenemos que hacer una evaluación, como les mencioné, de todas las necesidades, ¿verdad? Qué tan alto el grado de gravedad fue de la situación y así se debe actuar. También la reconstrucción de zonas dañadas, ¿verdad? Porque no solo va a quedar una casa dañada, sino toda la comunidad, si es que se ha dado en toda la comunidad. Y la rehabilitación de las personas que han sido afectadas post-deslave. Ahorita va a seguir mi compañero con el otro tema. Bueno, ahora vamos a continuar con los incendios forestales. Un incendio forestal es cuando el fuego se extiende sin control o de una manera descontrolada sobre un terreno forestal o silvestre. Este llega a afectar a los bosques, también a las selvas y a la vegetación de las zonas semiáridas o áridas. Los incendios forestales son producidos principalmente por las quemas de limpia para el uso del suelo en la agricultura. También cuando se quema la grama o el pasto para la obtención del pelillo, que este se utiliza posteriormente como forraje con el objetivo de poder erradicar o combatir plagas y animales dañinos. Puede suceder también porque se dejan fogatas desatendidas o por el lanzamiento de objetos encendidos sobre la vegetación herbácea, así como también por el desprendimiento de las líneas de alta tensión y también por acciones incendiarias intencionales. Las causas principales que provocan un incendio forestal son las accidentales, negligencias intencionales y también naturales. Dentro de las accidentales podemos mencionar accidentes automovilísticos, ferroviarios o también aéreos. Y como anteriormente mencioné, las rupturas de las líneas eléctricas. Por las negligencias pueden ser por quemas agropecuarias no controladas, fogatas de excursionistas, fumadores y también la quema de basura o limpieza de las vías en carretera. Intencionales, en estas podemos mencionar las quemas que se dan por conflictos o litigios entre personas o comunidades y también por la tala ilegal de árboles. Y por último tenemos las naturales que se pueden dar por fenómenos naturales, como bien lo dice su nombre, que pueden ser erupciones volcánicas o por tormentas eléctricas en donde puede caer un rayo. Sí. Tenemos tres tipos de incendios conocidos. Son los incendios superficiales, incendios subterráneos y también los incendios de copa o aéreos. Los incendios superficiales son los que se extienden de una manera horizontal sobre la superficie del terreno afectado y estos llegan a alcanzar una altura de un metro y medio. Estos afectan a los combustibles, ya sean vivos o muertos, como los pastizales, las ramillas, árboles, arbustos, también las hojas, etc. Ahora los incendios subterráneos son los que se propagan por debajo del suelo. Estos inician como incendios superficiales,
pero en este caso estos llegan a quemar la materia orgánica acumulada y también las raíces. Incluso pueden llegar a alcanzar los afloramientos rocosos, lo que permite que se quemen los minerales del suelo y se propaguen subterráneamente estos incendios. Los incendios subterráneos son muy difíciles de ser observados y también pueden pasar activos durante mucho tiempo, ya que estos no producen llamas y emiten poco humo. Y por último, los incendios de copa o los aéreos, que estos son los más destructivos, los peligrosos y también son muy difíciles de controlar, ya que el fuego consume, como bien lo dice su nombre, la copa de los árboles, lo que hace muy fácil que se propaguen. Entonces se necesita de un equipo aéreo para que estos se puedan controlar o que se lleguen a apagar. Siguiente. ¿Qué hacer antes de que ocurra un incendio forestal? Lo primero que debemos saber es conocer la época de las sequías o las zonas heladas de la zona en donde se habita, y también ya que estas son las más propensas a que se den los eventos de incendios forestales. También no arrojar los fósforos o las colillas encendidas sobre los bosques, los cultivos o los prados. Si se visita el campo, muy importante no dejar envases de vidrio o material de vidrio en general, y si es posible recoger los que están ahí, ya que esto puede crear un efecto lupa que al dar los rayos del sol pueden ocasionar a que se encienda el fuego. Si se hace una fogata al aire libre, es muy importante que se cerciore de apagarla completamente antes de que se abandone el lugar. También evitar las quemas controladas, especialmente en temporada de sequía. En los cultivos es muy recomendable que se dejen también espacios entre las parcelas, ya que esto sirve de una barrera cortafuegos. Y por último, avisar a las autoridades si usted observa que se está realizando alguna actividad sospechosa que pueda causar incendios. ¿Qué hacer durante un incendio forestal? Lo más importante y lo principal que hay que hacer es conservar la calma, ya que si la persona está muy alterada puede crear que la situación empeore. También, posterior a esto, se tiene que avisar a las autoridades y conseguir la ayuda necesaria. Luego poner a toda la familia, a la comunidad en general y también a los animales domésticos en lugares seguros en donde no pueda alcanzar el fuego o no haya peligro. También no exponerse mucho tiempo al humo, ya que la inhalación de esto puede causar que se asfixie o también hacerle perder el sentido. Seguir las instrucciones de los bomberos y también de las instituciones de socorro es muy importante, así como también seguir las instrucciones y acatar órdenes del personal capacitado cuando estos están presentes en el evento. Ahora, si el fuego llegara a alcanzar la vivienda en la que usted reside, hay que evacuar inmediatamente a la gente si le es posible. También retirar material combustible que puede alimentar las llamas, mojar las paredes y los arbustos que rodean el lugar. Y también suspender el fluido eléctrico y el gas. ¿Qué hacer después de un incendio forestal? Es importante asegurarse de que el fuego ya esté totalmente extinguido. Es bueno colaborar con las autoridades para poder determinar las causas en las que se dio el incendio, o también identificar a los responsables si es que hubieron algunos. Si los inmuebles han sido afectados, es muy importante que se reparen los daños antes de que se vuelvan a ocupar, porque si hay una estructura que ha quedado debilitada gracias al fuego y las personas vuelven a entrar a ese lugar, esas corren riesgo de que la estructura se caiga y estos queden soterrados. También solicite ayuda a las autoridades para iniciar la recuperación de las zonas que han quedado dañadas o han sido afectadas. Y también tener a la mano un botiquín de primeros auxilios, junto con agua envasada, alimentos no perecederos como alimentos enlatados, una linterna y radio con baterías de repuesto, un cambio de ropa, tener sus documentos importantes a la mano y también una pequeña reserva de dinero para estos casos importantes. Vaya, pasamos a la otra historia natural, pero ya esta de los incendios forestales. Siempre en el periodo prepatogénico, la triada ecológica. El huésped van a ser bosques, van a ser selvas, toda la vegetación como jardines pues de gran tamaño, y lo que son zonas rurales por la cantidad de vegetación que se encuentra. El agente causal puede ser el humano,
¿verdad? El humano muchas veces en esto está implicado. El sol y los rayos, eso puede ser de forma natural. Y las erupciones volcánicas que también podrían provocar un incendio forestal. En el ambiente, ya vimos que son ambientes secos con maleza seca. Vaya, en el periodo patogénico aquí es importante, en el periodo de latencia, porque un incendio forestal no tiene un tiempo determinado, no tiene un mes determinado. Este puede ocurrir en cualquier tiempo del año. Eh, por ejemplo, puede ocurrir ahorita, puede ocurrir el otro mes, a final de año, o sea, no tiene un tiempo. Sí es cierto que hablando de temporadas se presentan muchísimo más los incendios forestales en lo que son temporadas secas, como por ejemplo el verano, ¿verdad? Donde la maleza está seca. ¿Cuándo va a haber un incendio forestal? Vaya, vamos a ver que hay una destrucción de la maleza y la flora. Esto es muy importante y es una de las consecuencias principales para el ambiente en cuanto a un incendio forestal. Vamos a ver la formación de humo y eso debido a grandes llamas. Y ese humo puede ser tóxico para la persona, puede causar patologías. Y si la persona ya tiene patologías respiratorias, por ejemplo, le puede afectar muchísimo más. El aumento de la temperatura del ambiente, eso es muy importante en un incendio forestal, al igual que la emisión de gases. En cuanto a las complicaciones, ¿verdad? Por un incendio forestal, nosotros vamos a ver que la persona, lo que les decía, se puede intoxicar por el humo, se puede asfixiar, puede haber una irritación o presencia de todos los cuerpos extraños que vuelan, que se le pueden penetrar en el ojo. Al igual que una irritación en vías respiratorias, ¿verdad? Y esto a causa del humo y toda la emisión de gases que el incendio puede dejar. Puede provocar alergia. Básicamente todo esto depende de cada persona, porque no todas las personas pueden presentar los mismos síntomas, ya que todos somos diferentes. Pueden haber alergias, enfriamientos, lesiones en hueso y músculo, y eso también depende de la magnitud del incendio forestal, de qué comprometido está o estuvo la vida de esa persona en ese incendio forestal. La pérdida de la flora y la fauna, que esto es muy importante porque de aquí derivan muchísimas otras cosas, y la pérdida de vidas humanas se puede dar lamentablemente. Ahora, sí quedan secuelas. ¿Cuáles son las secuelas que pueden quedar? Bueno, son los que están expuestos y susceptibles a la erosión, y esto es en cadena, ¿verdad? Tiene que ver con lo que es el deslave, porque un suelo erosionado, en un suelo erosionado se puede provocar un deslave, porque ya el suelo no tiene nutrientes. También no van a haber plantas que van a absorber el agua al subsuelo. Entonces, ¿qué va a pasar? Se puede inundar esa parte porque el suelo ya no absorbe el agua. Pueden desaparecer también todos los animales que estén en ese lugar. Entonces desaparece un hábitat y el clima, por supuesto, se va a ver alterado porque al no haber flora, ¿verdad? Ya no va a producir oxígeno, las plantas ya no van a producir oxígeno. Entonces va a haber una alteración en lo que es la temperatura y se va a incrementar lo que es el efecto invernadero en la atmósfera. Entonces, tiene pues efectos devastadores. Ahora, en los niveles de prevención, en la prevención primaria, en la promoción de la salud, súper importante es informar a las personas, ¿verdad? Tenemos que tener claro cuáles son las zonas que van a estar susceptibles a un incendio. ¿Por qué se puede provocar ahí un incendio? ¿Cuándo se puede provocar ahí un incendio? Aunque cuándo creo que es un poco difícil debido a que esto no respeta tiempos, pero es importante estar informados. Ahora, la protección específica. Se necesitan hacer planes de protección y de forma local, ¿verdad? Para prevenir cualquier desastre. Si es que esa comunidad o las personas que se mantienen en ese ambiente saben y tienen el conocimiento que esa es una zona de alto riesgo para un incendio forestal. Y esto que son brigadas voluntarias, al igual que en deslaves, hay personas que se pueden unir voluntariamente, claro, para hacer brigadas de prevención y atención a cualquier desastre. Y estas van a atender, por supuesto, emergencias. Ahora bien, la prevención secundaria en el diagnóstico precoz. Hay que reunir información sobre el estado climático, ¿verdad? Necesitamos ver antecedentes. ¿En esta zona ha ocurrido algún incendio? ¿Por qué ha ocurrido algún incendio? Es de tener claro antecedentes climáticos y por supuesto cómo está el clima ahorita, cómo va a estar el otro mes, cómo va a estar la otra semana. Y esto se tiene en cuenta en base a un incendio forestal y no solo a un incendio forestal, sino a todos los desastres naturales que puedan ocurrir. También vamos a considerar los recursos que van a estar disponibles post
incendio forestal. Depende de la magnitud del incendio, así vamos a usar recursos, ¿verdad? Humanos y materiales. Vamos a definir los medios por los cuales se va a combatir, y esto analizando la situación problemática en el momento. Vamos a verificar el estado físico de los que van a ayudar a la emergencia, ¿verdad? Si las personas se encuentran en un estado físico, pues, bueno, si se encuentran con salud, porque acuérdense lo que les decía de una formación de una nube grande de humo, y esto puede afectar a personas que tengan patologías respiratorias. Entonces debemos verificar 100% que la persona esté sana, y se va a establecer el tiempo aproximado para llegar a un incendio, ¿verdad? Atenderlo de la manera más oportuna en el tiempo oportuno. Ahora, en el tratamiento inmediato que se va a dar siempre en la prevención secundaria, se van a localizar valores amenazantes para llegar al incendio, ¿verdad? Por lo que no se va a poner en peligro tampoco la vida de las personas que van a ir a ayudar. Se van a considerar también lo que son las condiciones de seguridad para estas personas, ¿verdad? Estas dos tienen relación. Se va a determinar también lo que es el tipo de ubicación de todos los combustibles que están originando el incendio, ¿verdad? Porque esto es muy importante. Debemos saber por qué se originó el incendio, qué lo originó. Vamos a observar cómo se comporta el fuego. Si este fuego se va esparciendo, si va llegando a zonas más pobladas, si va poniendo en peligro la vida de las personas que estén en una vivienda, por ejemplo. Todo eso se va a tomar en cuenta y así se va a actuar. Y determinar los recursos materiales y humanos que se van a utilizar. Y esto depende de la cantidad y de lo grande que sea el incendio forestal. Ahora, en la prevención terciaria, en rehabilitación, vamos a tratar de retirar troncos, ramas, vegetación seca, para que el fuego no se siga esparciendo, o cuando ya el incendio ha cesado, por supuesto, siempre quitarlo para evitar otro posible incendio forestal. Vamos a reponer, que es lo más importante, reponer la vegetación, o tratar de reponer, quizás no en su totalidad, toda la vegetación que se ha perdido en el incendio, ¿verdad? Porque es importante que los suelos no queden erosionados, y es importante, pues, reforestar todo lo que se ha perdido. Solamente eso. Vamos a pasar con el siguiente compañero. Buenos días, doctora, compañero presente. Vamos a continuar con las determinantes de la salud. Acá tenemos biología humana, en esta tenemos la edad, y esto porque pues las personas de la tercera edad y niños son los más vulnerables frente a estos tipos de fenómenos, porque tal vez no pueden tener la misma capacidad de respuesta para poder evacuar de manera inmediata al momento de que sucedan este tipo de desastres. También las enfermedades respiratorias, personas que puedan padecer algún tipo de enfermedad respiratoria como asma o otras, también las personas que puedan padecer alguna patología física que les impida poder movilizarse de manera inmediata, personas que puedan tener prótesis, estar en silla de ruedas, o incluso estar cuadraplégicas o en cama y que no puedan, o sea, necesiten de otras personas para poder ser evacuadas o movilizadas frente a estos desastres. También el estilo de vida por el ámbito laboral. Personas aquí, sobre todo personas que trabajan en la agricultura, que trabajen en zonas de alto riesgo, que se vean inmersas, que su trabajo se vea inmerso en eso de la naturaleza, o por ejemplo que trabajen en faldas de volcán, como estas personas que viven de la caficultura o de la corta del café, que trabajan en faldas de volcán, pues pueden verse más vulnerables, también por escasos recursos económicos, personas que por falta de recursos tienen que ir a vivirse a lugares así remotos, bajo faldas de volcán, parte baja de laderas o colinas, y verse más vulnerables. También respecto al medio ambiente, vivir en zonas vulnerables, como ya lo mencionaban, parte baja de colinas, faldas de volcán, laderas o acantilados incluso, también constante cambio climático, un clima que no sea estable, que pueda ser temporadas muy secas, con clima demasiado árido, y luego tener excesos de lluvia, luego tener viviendas en suelos erosionados o resbaladizos, que el suelo no pueda ofrecer
una base suficientemente estable para la construcción de viviendas, o que las viviendas no tengan las bases bien construidas en este tipo de terreno. Luego tenemos el sistema sanitario. Aquí vemos que la ausencia de cobertura médica post desastre, o incluso podríamos incluir la distancia de la cobertura médica, que no pueda ofrecer una respuesta rápida frente a estos desastres para ayudar a las comunidades, a las personas que viven en zonas de alto riesgo, o falta de deseamiento del personal que pueda estar destinado para atender estas emergencias. Y siguiente. Y con esto pasamos a las medidas de prevención frente a deslaves e incendios. Siguiente, por favor. Bien, como medidas de prevención ante deslaves, aquí es muy importante, y ya lo mencionaron anteriormente, pues el promover y difundir los peligros a los que está expuesta la población que está asentada en la parte baja de cerros, laderas y taludes. Es importante que las personas sepan que viven en una zona de alto riesgo, ya que en ese sentido incluso pueden vivir con un cierto grado de alerta según qué temporadas del año sea, y también que estén, es importante que las personas también estén pendientes de señales de advertencias que da la naturaleza. Ya lo mencionaba mi compañero en la prevención primaria, señales como deformaciones del suelo o agrietamiento de la tierra o la inclinación de los árboles. Por eso es importante promover y difundir este tipo de información a la población asentada en zonas de riesgo, y pues también obviamente seguir las recomendaciones para poder evitar cualquier tipo de accidente o deslizamiento del suelo, y promover y difundir en la población la elaboración e implementación del Plan Familiar de Protección Civil. Esto con el objetivo de poder tener ya un lugar seguro o donde trasladar a toda la familia en caso suceda este tipo de fenómenos. Promover campañas de deforestación y reforestación en partes altas de cerros y laderas. Esto porque ya lo mencionaban, que la vegetación es muy importante y es la mejor manera de proteger los suelos contra los deslizamientos, ya que estas ofrecen, con sus raíces, ofrecen como una especie de amarre a la tierra para que no pueda producirse estos deslizamientos de manera tan fácil. También ayudan a regular la cantidad de agua en el suelo, y pues proteger los bosques, evitar la tala de árboles y la quema de estos. Siguiente, por favor. Luego tenemos las medidas de prevención ante incendios forestales. Aquí es muy importante la responsabilidad de las personas y que éstas tomen conciencia de sus acciones, ya que pues tienen que vigilar sus previos, para evitar que haya acumulación de materiales que puedan servir como combustible para la generación de incendios, y evitarlos en la medida de lo posible. Las personas que trabajan en la agricultura, acá en el país es muy común que acercándose a la época de siembra, los agricultores hagan la quema de rastrojo o por la cosecha de zafra, que es la caña de azúcar, que se produce esta quema controlada, pues tener las medidas adecuadas de prevención para evitar que se produzcan los incendios forestales. También, si se hacen fogatas al aire libre, pues dejarlas apagadas. Mucho cuidado con los cigarrillos, sobre todo si se salen a caminatas por donde hay maleza seca, no arrojar los encendidos, mucho menos los cerillos o las brasas que pues en algún momento hayan quedado de las fogatas que hayan encendido. También pues si ya se produce un incendio forestal, no intervenir de propia mano, sino más bien informar a las autoridades correspondientes para que éstas lo intervengan de manera más oportuna. Siguiente. Creo que va mi compañero. A continuación vamos a hablar sobre los datos recientes de desastres naturales, de deslaves e incendios forestales. Un ejemplo podemos decir del deslave de Nejapa que ocurrió en el 2020. Este deslave fue provocado por las lluvias torrenciales que afectaron en El Salvador.
lo que dejó a 9 personas fallecidas, a 35 desaparecidas y unas 135 viviendas destruidas o dañadas en la zona norte de la capital. Según los informes que dio el director general de Protección Civil, en la noche del jueves 30 de octubre del 2020, cuando afectaba una torrencial lluvia en el país, se produjo un alud de tierra en la parte alta del volcán de San Salvador que provocó un trayecto de casi 4 kilómetros arrastrando árboles y las viviendas de los pobladores de la comunidad. También podemos mencionar algunos deslizamientos en el mundo, que en el 2020 en Indonesia hubo fuertes lluvias y deslizamientos que dejó a 66 personas fallecidas y a 173,000 personas quedaron sin hogar. También en Kenia en el 2020 hubo un deslizamiento que dejó a 219 personas fallecidas y a más de 100,000 habitantes fueron reubicados. También en la región de Kyushu, en Japón, hubieron 63 personas que perdieron la vida en un deslizamiento y debido a otros factores de desastres naturales como inundaciones, 1.3 millones de personas fueron desalojadas de la región. Hablando de unos datos pasados, hubo un deslizamiento en el volcán de San Salvador, en el volcán de San Vicente, perdón, en 1995, que dejó a 2 personas fallecidas y una resultó herida y hubieron muchos daños en las infraestructuras. También hubo un deslizamiento en la colonia Almatazano 3, en Soyapango, en 1994, que dejó que esta talud es muy inestable y ha provocado deslizamientos en años anteriores. Un ejemplo también de una zona de alto riesgo podría ser el deslizamiento que hubo en San Popera, en el Cerro Miramundo, en Chalatenango, en 1997. Este fue debido a que a años anteriores también deslizamientos, pero las personas no siguieron las indicaciones y siguieron construyendo en ese mismo lugar. En la colonia Barrios Las Colinas, que dejó a 500 viviendas soterradas, a decenas de muertos y heridos y varias pérdidas en las infraestructuras. Hablando de los incendios, en lo que va del año 2021 se reportan 71 incendios. Agricultura asegura que 800 hectáreas han sido consumidas por los fuegos y que en la mayoría de los casos los incendios fueron provocados por las malas prácticas del ser humano. En lo que va del 2021, el Cuerpo de Bomberos ha registrado 71 incendios forestales y 521 en malezas secas en diferentes puntos del país. Algunos ejemplos podemos decir sobre, en marzo del 2021, hubo un incendio en la Florecía, en el caserío de Talchiga, en el departamento de Morazán. Este incendio acabó con 500 hectáreas, es decir, el 8.33% del área natural. También en abril del mismo año hubo un incendio también en la zona de Morazán, en el área de boscosa de Arambala y Perquín. Según el reporte del Cuerpo de Bomberos, estos incendios pudieron haberse evitado si las personas hubieran sido más responsables. Hablando mundialmente, tenemos que entre los años del 2018 y el 2019 hubo un incendio en la selva amazónica en Brasil. Se estima que 52.500 hectáreas fueron perdidas y la causa más común fueron las deforestaciones en el área. También en Australia, entre los años 2019 y 2020, hubo un gran incendio forestal, el cual dejó a 50 personas fallecidas, 10 millones de hectáreas fueron quemadas y 500 millones de animales fueron damnificados. Y por último, en Estados Unidos hubieron muchos incendios en lo que va del año 2020, pero hubo uno que destacó, que fue el de California y abarcó casi 810,000 hectáreas. Siguiente, por favor. Hablando de las zonas vulnerables ante deslizamientos en El Salvador, en el país los deslizamientos ocurren en zonas con morfología accidentada,
que presentan fuertes pendientes y materiales no consolidados. Esto quiere decir de que las personas siguen construyendo en zonas de alto riesgo y en la mayoría de los casos estos eventos han ocurrido en la cadena montañosa del norte del país y en la cadena volcánica central. Existen 8 grandes zonas críticas en el territorio salvadoreño que son muy susceptibles a deslizamientos, como el Cerro de Apaneca, el volcán de Santa Ana, el Picacho en el volcán de San Salvador, la ladera norte del volcán de San Vicente, Berlín, que se encuentra en Usulután, el volcán de San Miguel, el volcán de Conchagua y el cantón Vainillas de Chalatenango. Siguiente, por favor. Hablando de zonas vulnerables ante incendios forestales, en El Salvador el 99% de los incendios son provocados por los seres humanos debido al descuido, negligencia o porque son intencionados. El rubro agrícola tiene un rol importante porque próximo a la entrada de la época de siembra, los agricultores realizan por tradición cultural quema de rastrojos, lo cual no es una práctica que deba hacerse. Al menos en El Salvador no existen zonas que sean vulnerables, sino que todo el país es vulnerable debido a las malas prácticas que realizan los agricultores o las personas en sí. Es por ello que debe evitarse hacer quemas irresponsables. Ahora mi compañero hablará sobre las conclusiones. Bueno, ahora tenemos las conclusiones. Para poder estar bien preparados para este tipo de emergencias, es importante tener la cooperación no solo de las autoridades competentes, sino que también de la población, ya que una gran parte del cómo actuar antes, durante